Bien, como se imaginarán, el objetivo también de que la práctica sea así como lunes, así como es para discutirla hoy. Bien, lamentablemente no tengo pizarrón, me lo gorrearon. Necesito que alguien tome apuntes, que haga un hilo en algún lado de las prácticas, así vamos registrando los hallazgos. Estamos contigo, bueno, yo sí que recibí. Tengo más Tendré que volver a intentar transmitir, pero bueno, por el momento. Mirá la cara. Por lo menos tenemos las 5 rayitas de señal. No, las rayitas no importan, la señal de Wi-Fi no es el problema. El problema es lo que sale de Wi-Fi. Si tenés alumnos viendo partidos de fútbol, por ejemplo. No nos quemé. Bien, del arreglo. El contexto lo estuvimos viendo en clase. Aparte de que es algo que es más de uso común y habitual. Los datos, ¿alguien identificó algo más con respecto a la información que puede contener el arreglo? ¿Qué sentido? El tamaño. Sí, pero por lo menos lo que vamos a ver es intrínseco. O sea, vos no puedes definir unos genéricos por ahora. Pero el tipo de datos puede ser. ¿Y la capacidad máxima? 225. Ah, no tiene. ¿Cómo hacíamos los arreglos y las cadenas seguras en programación 1? Y estas tienen el Así. largo de. Ese ejercicio no se va más. Hay dos tamaños, por lo menos en las cadenas en C, hay dos tamaños. El largo de los caracteres que no son relevantes y el espacio en memoria reservado. Podemos aplicar esto mismo a los arreglos en Java. Si los arreglos son fijos, entre comillas, nosotros podemos reservar un arreglo de 1000 elementos y decimos, ok, quiero, entonces estoy usando 4. ¿Qué ventajas trae el contener la información de la capacidad y el largo por separado? ¿Qué ventajas tiene? ¿Se puede hacer distinción? No, pero tiene un arreglo que es flexible, puede funcionar tanto para cosas chicas como para cosas grandes. Naturalmente, todo eso cambia el tipo de operaciones que se pueden hacer. Pero si el arreglo es interno, ustedes dicen, uy, me quedé sin, le agregamos otro arreglo al lado, hacemos una matriz, etcétera, etcétera, y una cantidad de etcétera es infinito que vamos a ver más adelante, porque es una estructura, digamos, almacenar una secuencia de cosas es algo muy utilizado. Bien, de comportamiento mucho más no podemos hablar porque somos medianamente exhaustivos, pero ¿alguien identificó algo que quiera comentar sobre las operaciones de los arreglos? Vamos a pasarlo rápido. No, pero no tengo. Lo que te pedir es que tengas la pizarra móvil. Dale, gracias. Digo, cliquín. Bien. Siendo que ya terminamos con el arreglo, toda la lista de operaciones, como se imaginarán, la van a tener que implementar en algún momento. Porque podemos hacer también un análisis de complejidad en todas las estrategias para, digamos, todas las estrategias de almacenamiento, que hay muchas estrategias. Dicen, la secuencia, créanme que hay por lo menos 4 formas diferentes de guardar la información adentro, cada una con sus pros y sus contras. Gran parte de su trabajo al desarrollar software, primero es hacerlo funcionar, naturalmente, pero cuando se encuentren con algún cuello de botella de velocidad, de rendimiento, lo más probable es que ya la estructura de datos una estructura de datos o mal utilizada o mal elegida. La parte es una cuestión bastante pilarosa de la carrera. Bien, contextos del auto. Teníamos taller. ¿Qué más? Uso personal. Uso personal. Empresa.
Empresa de Auto. Alquiler. venta, no, Venta. venta, alquiler, Ah, bueno, sí. venta. Sí, estuve pipeando el Funerarias. 35 y vi cosas que no me gustan. ¿Qué? No, Autos para una empresa. un desarmadero. Una empresa Taxi. funeraria necesita. Comprar un auto, una compra. Ah, nosotros Se somos puede hacer al lado del punto del vendedor. Por eso, y del del comprador. vendedor y del comprador. Eso. Hacemos. ¿Tomaste nota? A mí me lastimó cuando dijiste que no era cumplidor y eso y te lo entregué una hora después de que terminó la clase. Si no está la descripción de qué es de cada cosa, es una de las dos cosas del ejercicio. Vamos con el auto para uso. ¿Qué información contiene el auto como usuario? El año, el modelo, la marca, el rodado, cantidad de velocidades, el tipo de caja, tipo de combustible. Hay más, pero... cantidad de personas que... Hay infinitas cosas. Y ese es el problema. Es infinitas cosas. Capacidad del baúl. Pero lo importante es que lo que nosotros definamos como comportamiento se define en función de esto. Si uno dice cambiar ruedas y no hay ruedas como información, ¿qué estás cambiando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta. No se olviden de que lo que hace su cosa, su objeto, tiene que tener la información necesaria para hacerlo. Si ponemos los datos estado del vehículo, que tiene como justamente Puede que sí. el aceite, Puede que sí, puede que no. O al menos La clave es cómo definís qué es el estado del auto. con mantenimiento no puede estar arriba. o sea, si ponemos estado vehículo Como y definimos todo lo Después que yo es tendré que ver si la mía el estado normal, coincide. estado de gasolina, qué sé yo, después podemos poner trenes. un comportamiento que sea chequear gasolina. Asientos. Dependiendo, o sea, No porque está. por eso es importante uno puede decir, Bueno, pero chequea tipo estado. está vagones. Si uno define el estado como Bueno, pero verificar cada capacidad uno- no está, pero si lo pusiste abajo. Vamos uno que sostenga por acá y otro por acá. Ponemos dedo. Listo. Me da un poco de miedo el mensaje, me da un poco de miedo el mensaje que contiene, pero bueno, es otro problema eso. Menos peligrosa. Fíjate Un fanático. que estén más o menos en foco los dos, las dos cosas. Ahí. ¿No? Ahí va. Y ponele. Se puede. Cosas, bueno, Ahí está. hablando de cosas. Está como Así. cámara. Acá. ¿Qué pasa si a verificar el estado se lo preguntás a la cubierta, al motor, a la caja, al tanque de combustible? Si tu objeto auto está compuesto de el objeto caja de cambio, motor, cubierta y tiene la propiedad obtener estado. O sea, Se te arma un árbol de objetos que tenés que verificar cada información de cada objeto. pero está todo por pedacitos. Ah, sí. Lo importante es que vos podés probar la funcionalidad del motor independiente. La caja de cambio es independiente. Y esa caja de cambio, salvo diferencias que uno puede definir, el concepto funciona para auto, camión, camioneta y cualquier tipo de vehículo. Es parte de lo que vamos a ver hoy. Por eso hay cosas, por eso es Entonces es mejor, en vez de generalizar, es mejor directamente poner derivativos de cosas. depende del contexto. ¿Por qué depende del contexto? Porque en algunos casos vos no querés tanta información. Seguro que Como en este caso. si sos un taller, probablemente te interesa saber el número de serie de cada uno de los componentes. Digamos, el taller original de fábrica, que esa información la manejan y la tienen. Dicen, ¿por qué se hace eso? Cuando ven en los diarios, hubo un recall del vehículo tal.
es porque identificaron un lote de algún determinado componente, airbag, que ha sido más medianamente común acá, caja de cambio, motores, la posición con Toro. Dicen, de este número de serie a este número de serie, al taller ahora, porque si no revienta. O sucede alguna otra cosa. Esa información la manejan. Y te dicen cuántas veces, o sea, de esos componentes, cuántas veces entró al taller en base a lo que era de su vínculo con el auto. O con el número de serie del auto. Ahí abajo. Hay detalle para ser dulce. Y el contexto es crítico para no irnos así. Porque podemos tratar el auto como la suma de sus tornillos, o el auto con la carrocería, pedales y no mucho más. Opciones hay para ser dulces. Por ejemplo, si con Iván habíamos pensado hacer tipo contexto una carrera de Fórmula 1, por ejemplo. Y eso, pero eso también varía de que si sos el presentador de la Fórmula 1 o sos el que con el mantenimiento. ¿Qué es el auto? O sea, ¿qué es el auto en ese contexto? ¿Qué es el auto para el tipo que va relatando? O sea, para el tipo que va relatando no le interesa prácticamente ningún detalle del vehículo, le interesa la posición, el tiempo, el equipo y el conductor. Y no mucho más. Y no mucho más. Y no deja de ser un auto, conceptualmente. Ahora, para alguien del pit stop, el desgaste de cada cubierta, el nivel de combustible, las posiciones de los alerones delantero, trasero, cada seteo de cada amortiguador del auto, la calibración del motor, toda la curva de potencia del motor, infinitos detalles, infinitos. Lo que pasa que es muy, muy, muy importante decir, bueno, porque esas mismas cosas se pueden aplicar a cualquier cosa que se parezca a un auto. O un vehículo de 4 ruedas, que eso es más divertido todavía. Todos esos parámetros que apliquen a un auto, aplican a cualquier cosa que tenga ruedas y se maneje. Que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Porque uno puede decir, habla como pato, camina como pato, entonces es un palmípedo. Y uno puede llevar las cosas a un concepto de cada vez, de un nivel cada vez más abstracto. Pato, palmípedo, ave. Y más arriba. Criatura. Que tiene, o sea, normalmente se ve ese concepto primero antes de lo que vamos a ver hoy. Pero como esta parte de lo que vendría a ser como la herencia tiene algunos temas que lo hacen distinto, es preferible ver cómo se construyen las cosas en base a cosas iguales, piezas del mismo nivel, que antes de que meter la jerarquización de cada una de ellas. Primero vemos cómo armar las cosas así de manera plana, que es lo más natural para nosotros. Auto como rentadora, el estado de las componentes importa. Importa tanto que ustedes tienen en el auto, o sea, cuando hacen la entrega, tienen el autito que está así visto de arriba, que tiene el capó, todas las piezas. ¿Lo vieron eso? No. Eso que es un auto visto de arriba, incluyendo los guardabarros así. Ah, sí, que te lo desarman como cuando te dicen, bueno, este es el coso para hacer un Es un auto aplanado visto de arriba. Y ahí el tipo que recibe el auto dice rayón, golpe, golpe, rayón. Y te dicen 450.000 pesos. Se te debitarán de tu tarjeta de crédito. Este tipo de cosas, fíjense que es de aspecto exterior. Yo creo que a nadie se le ha ocurrido modelar, o mejor dicho, representar el estado de la chapa del auto. Digamos, los componentes de chapa del auto. Porque uno puede decir, lateral izquierdo, no, lateral derecho, lateral izquierdo, adelante, atrás, techo. Y cada uno es un componente distinto. Puerta delantera izquierda, puerta delantera derecha. Y vamos a seguir metiéndonos. manija de la puerta delantera izquierda. Cerradura de la manija de la puerta derecha. Botón de la manija, la puerta derecha. Y así sucesivamente.
mecanismo interno de cerradura. Mecanismo de movimiento libre. Sepan que una empresa grande, una automotriz, esta información la tiene. ¿O qué tienen? Una cuestión de, por esa cosa de los recalls, diciendo, che, esta puerta o sea, en estos vehículos la puerta con mucha vibración se cae. Pues ya está. O sea, ¿qué pasa, Te pones medio tipo. ¿Qué más? ¿Qué otro contexto? Es muy divertido conversar estas cosas y cuando veamos lo siguiente, que es no solo pensando, digamos, no desde un objeto, a partir de un objeto individual, sino a través de algo más contextuado, algo más grande, y uno tiene que empezar a identificar qué hay allá adentro. Esto ya hay algo identificado, uno tiene que decir, bueno, ¿en qué contexto me manejo? Y empezar a trabajar sobre eso. Pero si yo les digo, bueno, identifiquen los objetos y todos sus componentes de una rentadora de autos. Ese es el práctico de hoy. En otro contexto. Vamos a agregar el de rentacar porque es interesante. Si yo de contexto como usuario de una empresa de remisas, ahí solo me interesaría cuántas personas entran y cuánto cobran. ¿Quién es el dueño del auto? Porque no siempre coincide con el chofer. El chofer, porque tenés que saber a quién darle la comisión, cuál es la empresa que lo gestiona. Sí, porque también está eso de que hay una comisión para el que lo maneja, para el dueño y para la empresa. Vos pedís un Claro, remis. si vos pedís un remis, te remis, interesa tipo, cuánto te cobran de hacer donde estás vos. Y eso también es la remisera como usuario y la remisera como el administrador de la remisera. Claro. Por eso, como usuario, tipo, solo te interesaría el recorrido y Ni siquiera el recorrido. ¿Cuál es el El precio por distancia. Precio como la unidad de medida que tenga. ¿Y en cuánto estarán buscándote? Y te poner como mucho cantidad de puertos. Claro. Pero igual tenemos justo eso como muy común. O sea, es raro que sea un vehículo de 3 puertas. Raro. Que los hay. Más grande puede ser. Que haya alguna banda. Pero como es una cosa, un vehículo tan especial, es raro. El típico Logan. Sí, Logan, ¿sabes qué? O sea, si ves un Logan, rajá porque es alguien que no le importa nada. ¿Está claro el auto? Elegí vehículos similares, o el práctico número 6, práctico 6, va a incluir la cuestión sobre cómo uno puede empezar a superponer cosas. Porque no dejan de ser vehículos. Está buenísimo, como decías. Digo, yo no quiero ver cómo esto se traduce a código. No es tan difícil, ¿eh? ¿No? Lo que pasa es que es más fácil pensarlo en términos más generales que encasillarnos en el lenguaje y decimos, si yo quiero cambiar la cubierta, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué le pongo? ¿Un print? Nos podemos encajar en una situación que es difícil de justificar como programación, pero fácil de pensar como situación general a nivel de diseño. Aparte es divertido. Igual una vez que lo compras es más cómodo que con Lo que vamos a ver en algún momento, que no sé si va a ser el lunes, porque el lunes quiero ver que empezar a programar, es una notación de diagramas que se utiliza para objetos, sus interacciones y su estructura, llamado UML. Si lo quieren pegar una mirada, es así como suena. Unified Modeling Language. Lo dejo ahí el tema como para que digan. El diagrama de clases es puntualmente lo que podríamos usar ahora para conectar todo esto. Recién hoy vamos a ver lo necesario para hacer un diagrama de clases más interesante. Bien, el camión. ¿Qué tenemos en el camión? Nosotros elegimos contexto flete. ¿Qué información maneja el camión? ¿Capacidad de carga? Primordial. Y ya, ¿en qué unidad? Así vamos a hinchar. Eso. Son dos unidades de medida importantes. Una camioneta puede llevar muchos metros cúbicos, pero poco peso. Un camión suele llevar de las dos cosas.
Solo Y hay unos camiones que son Puse los capacidad camiones de de peso, mudanza, ¿no? que son Para mucho transporte más de altos que los camiones normales, pero porque no llevan Pero cosas creo que puse puntualmente capacidad de pesadas. peso, ¿no? No es lo mismo que un camión bandeja Ay, que no. lleva maquinaria Bueno, pesada, espacio. cosas real, puntualmente pesadas. Espacio y peso, me parece. Capacidad. Solo digo, bueno, desde camioneta que le pusieron una lonita encima hasta camiones, área de alcance de flete, Claro. la ciudad, Rango, precios, seguro del estado de seguro o qué sería de seguro. seguro por lo que llevan. Claro, va por el transporte, digamos, por ser por lo transportado. Claro, seguro de lo transportado. Nosotros pusimos refrigeración también, en caso de que tenga que haber cadena de frío, ¿no? ¿Senasa? ¿Estaba de Senasa? O sea, era transporte de productos. Situación legal. No fletes. Tipo de contrato. Cállense que en Bariloche hay muchísimos vehículos sin ningún papel, ¿eh? No joda eso. Se venden así. O sea, se aclara cuando hay papeles, en realidad. En los grupos así de WhatsApp, esas cosas. Dale. Con papel. Para venderlo. Las transferencias. Está la situación legal no joda. Ah, vos querés un regalito. Comportamiento del camión. Cargar el equipaje. Carga y descarga. Carga y descarga. Bueno, No sé si lo habremos puesto medio mezclado el tema es que no es del camión, información y está con comportamiento. información el hecho de cotizar. Porque como información está cotizar lo que vas a transportar, el servicio, pero como comportamiento del camión el cotizado, no te importa realmente. Porque no es del camión. Lo que importa es, esta carga tiene que ir va de acá hasta acá. Es un punto de origen y un destino. También puede ser información del camión. Si te querés explayar un poco, si va de acá hasta acá y tiene que llegar como entró. Nada más. Es que la cotización puede ser como, digamos, producto del camión, porque contiene la información necesaria para hacerlo. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto ocupa? ¿De dónde a dónde? Uno puede decir que el camión emite o genera la cotización. ¿Por qué? Si es externo, o sea, si es una cosa como contrato, ponele, que vive afuera, ¿cómo obtiene la información del camión? Claro, o sea, o no está como información. Por eso, o tendría que duplicarla, o tendría que ser como cómo interactúa el contrato con el camión. Eso es otra cosa muy importante. ¿Qué rol cumple el objeto de contrato y qué rol cumple el objeto de camión? Otra cosa muy importante que vamos a tratar de ver hoy. Si el contrato está en negro, el equipaje no llega. Puede pasar por otro lado. Has cometa, buen true. Bueno, pero si también puedes tomar transporte de Mercado Libre, puede desaparecer tu mercadería. No, el correo argentino. Ah, mercado. El transporte igual correo argentino, fuiste. It's a trap. Es una lotería. O sea, es una lotería. Puede salir bien, puede salir mal. Puede tardar mucho, puede llevarte el toque. ¿Qué Mercado otros Libre contextos? funciona bien. El contexto de carga es como muy Básico. Por eso muy es una razonable, lotería. o sea, muy digamos, normal. ¿Tenés suerte? Pero la O no te carga roban. es una operación. ¿Mm? Es una operación más ¿Qué cosa? la carga. ¿Pero vos querés saber qué carga es? En algún momento como operación va a ser cargarlo, o sea, meter esa carga en el vehículo. Ah. No te interesa saber qué carga es. Eso puede ser importante. Uno dice, yo recibo esto de tantos, o sea, de una cantidad de peso y volumen que entra en el camión, cosa que sí tiene que coincidir, pero vos decís, cargar, y le pones las dimensiones, el peso, eso, ¿te lo acepta o te lo rechaza? Porque le puede dar o no. Y también podés recibir múltiples paquetes y podés hacer que ese acto de cargar vaya metiéndolos en un arreglo, así bueno, y llega un momento donde dice, ok, no hay más espacio. Me suena mucho a mudanza lo que acá, tipo, ¿cómo lo estabas explicando? Es mucho al sistema que se usa con los camiones de mudanza, al menos en Buenos Aires. Claro, los camiones de mudanza no son exclusivos, a no ser que se contrate específicamente. Uno va metiéndole cosas al camión individualmente, eso se va cargando en un arreglo, que después vamos a ver cosas mejores para eso, ya implementadas, obviamente. Es una pequeña matriz. Una lista. Es un conjunto de cosas. Parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Pero hay un conjunto de carga,
o es un container que va así, entra container, sale container, cosa que también es posible, que es Un volquete. un volquete, pero los volquetes a veces van 12. Depende del volquete. El camión de containers es un container por camión. Puede ser que lleve y si lleva un acoplado con otro atrás, Puede ser una avispa y llevar autos. y en este caso, combinando auto y camión, ¿importa información de auto? No. Más allá del número de serie Es el equipaje. y el valor declarado para seguro. Claro. Y no mucho más. Nos interesa saber qué auto es, quién es el dueño. Yo te llevo esto. Sí puede ser, por ejemplo, el responsable de ese vehículo. No como dueño, sino como entidad responsable de ese vehículo. Mi par seguro. Si te metes con el seguro te puedes poner bastante... El Puedes hilar seguro bastante son fino. bastante hinchas del seguro. Sí, puedes hilar bastante fino con el tema. Casi hace un déjà vu. No creo que encima está lluvioso. Ahí vas a ver el tema del seguro. ¿Y el tren? El tren es muy divertido, que vamos a analizar un poco más en profundidad ahora. Canción para la Avión patagónico. Tren bala. No que después a alguien se le ocurren cosas y empieza. Sí. Y los horarios. Muere. Y desde el transporte Yo quiero pasajero puedes llegar. analizar, bueno, fuera de cómo está compuesto el tren, la cantidad de vagones para una cosa u otra, tipo de larga combustible, puede ser un Sí. tren a vapor, Fuente de energía, digamos. la fuente de energía. Eso vos lo especificaste. Puedes decir, bueno, tipo de asiento, si es tipo de vagón, si es camarote, si es asiento. Esa es información del vagón. ¿El qué tomas como tren? Un conjunto de ¿La vagones. formación completa o el locomotor y vagón? Por eso, puedes hacer. El tren uno lo puede ver como un conjunto de una o más locomotoras y 0 o más vagones. O sea, entiendo que podría ser o más, pero podría ser como una especie de condición del arreglo mayor o igual a 1 y... La precondición. Mirá que como empezamos a ensamblar cosas. Si vos le pones 0, admitís movimiento de locomotoras en el parque. Sí, que no cumplen un rol de transporte, sino de reorganización Claro, en el si vos estás predio. viendo del lado de transporte de pasajeros, como que necesitas tener un vagón Si mínimo. la locomotora tiene vagón, tiene transporte de personas adentro, como lo que son las de Buenos Aires, que la cabina es esto y el tren es. La pregunta, ¿se puede considerar como tren ese cosito que es con las dos manijas que van Sí, todo hecho? zorra. Es ferroviario al fin y al cabo. Yo, Me parece excelente. Asuntos 0. Son dos HP. Fuente de energía, 2 personas. 2 personas. Bien. El tren de carga y el camión, ¿qué información comparten? Capacidad, peso, Motor. Tipo de carga. Navegación, punto de salida, Navegación. Son muy parecidos. Y es transporte al fin y al cabo. Lo que yo haría con el tren, de nuevo volviendo a esta distinción entre locomotora y vagón, el camión y el vagón son muy parecidos. Mucho más parecidos ¿Cuántas todavía. veces viste los flacos de una Lo hora? mismo, pasaría algo Dos parecido, personas de camión. pasaría algo parecido con un camión tractor y un semiacoplado. Semiacoplado puede ser de combustible, de bandeja, de container, de cereales, de rocas. Claro, que te llevan los containers los de hechos casa. El de Ah, Te llevan una casa con un camión, sí. Pero fíjense que conceptualmente son muy parecidos. Escenarios, o sea, digamos contextos. ¿Qué otro contexto se le ocurrió? Carga, pasajeros, subte. carga, subte, trenecito de la alegría. Acá son muy chicos, pero en el momento era más trencito. Juguete. Tren de juguete. Son muy lindos. Sí, no lo había pensado. Son muy buenos. El trencito de la alegría históricamente era un jeep
que tiraba un vagón, ahora es un camión. O sea, fíjense, ahora volvemos a la misma dicotomía. O sea, ¿camión o tren? Ambos. ¿Alegría o no alegría? La cara de Orte es ese. El de la No, luz, o sea, que es verde oscuro horrible. Se pasa por el lado y ves todas caras de señoras tipo. Hace 40 Y barras ves, 50 y ves a años los que chicos han con recorrido los ese trajes tren. de Spider-Man, al menos en. Parece que acá fuese el en Mediterráneo Estados en Unidos. días. Ya fue ir al Mireco, ya fue ir a la cumbre. Vayan a un lugar más lindo. Vamos a ver el área. Pasa por acá, Wow, pero es pasa tipo por turístico. ¡Wow! Sigue pasando. Barco. Nosotros hicimos un barco de pesca de cangrejo. Sí, pesca mortal. Barco de pesca. Hermoso, hermoso capítulo de lo que vi en Discovery. Idea original cuando. Barco pesquero. Un copy-paste. Pesca mortal. Después tenés uso personal, de nuevo transporte de pasajeros. Recreativo, velero, Tenés catamarán, dentro de borda, eléctrico, a nafta, a diésel, doble motor, triple motor. El tema es que es, Cuádruple motor. al ser otro tipo de. Nosotros hacemos el barco desde la perspectiva del astillero. Barco Titanic. Sí, es como el. Pedazos. Una lista con los pedazos del casco. Se ríen, pero si están desde el punto de vista de la empresa de salvamento y quieren modelar la situación de un naufragio, van a encontrar pieza de proa, pieza de popa, estribor. La isla. ¿Cómo se llama? Muy hundido. Está el lago bien planchadito, lo ve desde. En la isla Victoria no está hundido. Como verán, de cada una de estas cosas uno puede agarrar. ¿Qué pone? O sea, fíjense, naufragio y el barco. Uno puede agarrar y uno puede considerar distintos puntos en la vida de esa cosa. Creación, el astillero. Uso, pesca mortal. Fin, naufragio o desarme. Lo mismo con todo. Con el auto se puede haber hecho lo mismo. Con el autonomismo, digamos que estas cosas, aparte del arreglo, representan no solo una cosa, sino un momento en el tiempo. En algunos casos pueden representar más de uno, si la situación así lo requiere. Si nosotros somos la empresa que hace el barco, como somos los autos, uno tal vez quiera tener información sobre cada una de las piezas que lo componen, quién la está usando, y si en algún momento eso fue cosa que sí pasa con los aviones. Los aviones tienen un escrutinio o sea, un avión de pasajeros tiene un escrutinio muy cerrado desde que sale hasta que va a parar al cementerio de aviones. Sí. Muy completo. Otra buena que se me acaba de ocurrir, otro contexto, es barco de guerra. Sí. Alguien lo mandó. Ah. ¿Quién mandó barco de guerra? Eso, hay muchas de estas cosas, en particular el de guerra, se presta muchísimo para hacer un juego de tablero. Déjenme darle. Lo que hace, o sea, ¿qué hace? O sea, estas cosas, en particular en eso, los datos son la ficha de los atributos de ese vehículo. Poder de ataque, poder de defensa, movilidad, el int, cha, text, str, Un ajedrez, la casilla que se puede mover. más que ajedrez. Hace un D&D. Hace un D&D. Hablando de D&D, les voy a mandar un video de eso. ¿Qué pasa en la vida real cuando tiramos uno? Un dado nos da uno. Muere. Genial. Genial. 31. ¿Ves? En realidad yendo al baño. No sé si están. Creo que quiero que vas a mandar. No se preocupe que le voy a mandar los topics de WhatsApp. Igual. Si no están en los topics de WhatsApp, entren en los topics de WhatsApp. ¿Cómo va el partido? Pero es un archivo de Ah. Pero le hiciste todo el Es la pregunta trampa esa, ¿eh? 3-0, 4 penales, 3 tarjetas rojas, 2 amarillas. Todas las estadísticas.
De carne contra Bueno, igual, justo así, se me acaba de hacer para un ejemplo de algo más adelante. Bien. Hay camiones en zona de guerra, hay autos en zona de guerra, barco pirata. hay camionetas, barcos piratas. Barco pirata. Sí o tips. Querido, cuando le compre el disco esta cosa lo voy a descargar. Antes no. En fin. Y falta I want to ride my bicycle. I want to ride it now. Contextos. ¿Alguien hizo algo distinto al del uso personal? Taller. Compra. Venta. Ah, carrera. Instrumento. Delivery. Hicimos un bicicletero nosotros. El contexto. En algún momento Te va a quedar. les puedo mostrar una aplicación que tengo en el teléfono que son alertas de mantenimiento para la bicicleta. Uno carga los componentes, es decir, la información de la distancia recorrida se obtiene de las páginas de tipo Strava o Ride with GPS. Lo único que necesita es la distancia recorrida. Entre determinadas fechas y distancias, te dice, bueno, ya es hora de cambiar la cadena, ya es hora de cambiar la transmisión. Lo que no le configure. Y ahí prácticamente uno puede cargar 100% de la bicicleta. Hasta el último tornillo. Es confiable hasta que mientras no la dejes a la intemperie. No, o sea, no solo, pero no, aparte de eso, es confiable porque la información de distancia, o sea, mientras vos cargas la información de distancia, o sea, vos registres tu salida con el GPS, ya está perfecto. ¿Qué datos tiene la bicicleta? Modelo, rodado, precio, año, de tipo, bicicleta. material, peso, peso, asiento, freno. Las piezas. freno, tipo de freno, también si marca, quiere freno. o no. Pero fíjense que en particular acá, vamos a hablar de las piezas como una bolsa de piezas. Es mucho más fácil hablar de las piezas de una bicicleta que de un auto. Sí, por eso. Uno puede hablar de las piezas como una bolsa, uno puede decir descarrilador delantero, descarrilador trasero, piñón, corona, cadena, masa, rayos, llantas por dos, sostén, manubrio, horquilla, pedales, asiento, poste de asiento. Y vamos a entrar a mirar con el bloqueo de suspensión, bloqueo de poste de asiento, asiento de caja de cambio interna. La gran mayoría están haciendo algo muy lindo de frente. Lucecitas. Es así, a correa y no cinta, así. No. 4.000 euros. Sí. Acá es Abrazo, me compro una copia para preguntar a Fer para cotizarle. lo que pasa es que son ¿cuánto eran? 100.000 kilómetros sin mantenimiento. Sí, todo eso lo Es por vida. Dependiendo de quién la use. Pero tenemos o sea, fíjense la distinción entre tratar los componentes como una bolsa, que puede ser útil en algunos casos, que uno no necesite puntualmente lidiar con cada uno de los componentes, o la cubierta, o la cámara, o bueno, tiene ruedas, tiene esta lista de componentes y como descripción textual. Funciona, depende del contexto. Duda del práctico 1 de esta parte. Empiezo a hacer los test y tengo miedo. ¿Qué test? Ah, ibas a mostrar cómo. Eso, Ibas ibas a a decir dar algo de una test de masterclass. la clase pasada. Sí. Que lo salteaste y dijiste, bueno, ¿para cuándo lo empiezo? Ah, lo de. No, recontra olvidé. La parte de Integer, de archivos de Int ya la tengo hecha, pero necesito hacerlo. No sé si lo han visto, creo que en algún lado lo dejé. En un archivo de test, en una clase de test, ustedes tienen @test. Hay otras indicaciones que se utilizan para hacer cosas antes y después de cada test. Y antes y después del conjunto de test Lo completo. nombraste, que no sé si está subido en un lado. Me parece que no. Ustedes pueden ejecutar algo antes de ese bloque de test que cree archivos, cree directorios y deje las cosas como ustedes esperan. Y después al terminar haga Es tipo sí. lo mismo. Termina siendo lo mismo. Un file con crear, create, no Para create. que te lo muestre.
Son cosas de ese estilo, porque uno quiere probar, por ejemplo, el listado de directorios. Uno crea estructura de directorios y quiere probar, que no que tiene que hacerse. Eso se llama... No, un poco raro. No tengo nombre. Uno prepara la situación para que el test se dé como uno espera. No depende de alguna cosa aleatoria. ¿Todo terminado el práctico 5? ¿O el 4? Sí. O sea, ¿Está bien? el escribir. Hay tiempo hasta como medianoche. Quedan como 2 o 3 horas más. Si a alguien le falta, denle a Tomo. ¿Verás? Y acá está otra cosa. Dentro de lo que estuvieron analizando, ¿no hay cosas que podrían ser otros objetos? Motores, ir al pasto y llegar al nivel atómico de objetos. El 99% de las cosas. Porque En podrías algún escribir momento- un en algún objeto momento- átomo. En algún momento Podría uno ser. puede Yo decir, hice esto es un número. Para que no me quede un soplo. Digamos, ciertas magnitudes, la cantidad de cambios. Pero en la transmisión de la bicicleta uno puede modelar cada uno de los engranajes individuales. Pues la nafta. Cantidad de Igual en por varias engranaje. volví a Claro, usar. porque son Sí. 9, En esta ¿no? volví a Dientes usar por un cada par de uno. versiones de esta. La nafta va empezar ¿Y no puedes llamarlos con los puntos? Así. Por eso. Ni idea. Lo que vamos a ver hoy Pero- es cómo múltiples objetos pueden interactuar entre sí. Y acá no encontré una buena imagen de DiCaprio. No, quería buscar una buena foto de DiCaprio haciendo... Tengo que ir más profundo. Objetos definidos con objetos. ¿Por qué quieren los objetos? Porque la Tipos. recursión funciona. Tipos de algo. En definitiva son tipos de datos, sí, pero son tipos de algo. Tipos de piezas de bicicleta, tipos de vagones, tipos de locomotoras. Acuérdense cuál es la diferencia entre clase y objeto. La clase en la locomotora es la idea de locomotora. El objeto locomotora es una locomotora que tiene existencia real, que puede ser con número en serie, determinado conjunto de componentes, etcétera, etcétera. Con un camión. También. Igual, no hace falta importar eso si directamente. O sea, Podemos mejorarlo, podemos mejorarlo, tenemos la tecnología. Esto, tipo, pero si vos algo así, empezás pero con la a foto que tu mandó código, Fran del pizarrón en la que y estamos ese tipo. escáner te va a saltar que no está importado, le haces clic Por y te favor. importa. Pero no hay que perder la Y costumbre. la misma foto adentro de la ¿Podés? foto. Composición. Después entras a Visual Pero lo tenés como una. tenés que O ponerlo como como uno una clase compone así, cosas ¿no? con otras cosas hechas por uno mismo. Pero ahora cuando Pero pones cosas, esta imagen Y no necesariamente hechas por uno mismo. O cosas que uno puede obtener de la librería de Java, que tiene No, ves que de no todo, se incluyendo estructuras de datos para árboles, para listas, varios sabores de listas y otros más. Así que yo lo voy a hacer trabajar con arreglos más de la cuenta, pero hay cosas que solucionan gran parte de estos problemas así. Todo sea por el aprendizaje, ¿vieron? Ya algo les había adelantado con respecto al tren, como la unión de locomotor y vagones. Y acá donde podemos analizar, donde podemos y debemos analizar cada una de las cosas por separado. Dato de la locomotora. Vamos a pensarlo en términos de transporte de cargas y pasajeros. Es un tren como general. La potencia es importantísima. Va a determinar cuántos vagones máximo puede tirar y también el tipo de vagones que puede tirar. Tipo de combustible. Y a la Tipo de velocidad. combustible. A la velocidad que va a ir. Tipo de combustible. ¿Qué afectaría el tipo de combustible en la locomotora? La potencia. No, El motor. la ruta. Ah. Si no hay donde recargar combustible en el camino,
Si la vía no tiene, o sea, si la vía no tiene electrificación, ¿Es eso a carbón? Por eso yo voy a Bien. confiarle carbón. hay que cargar el camión. No, y las locomotoras a vapor tienen otra limitación. Tienen vagones de carga de carbón. Eso, y además necesitan cargar agua continuamente, Sí, sí. porque evaporan continuamente. Por eso las estaciones del tren patagónico están cada 20 kilómetros, 30 kilómetros. Hay un tanque de agua a nada. Potencia. Por eso tenés estaciones también en pueblos fantasma de que no ¿No es locomotora? Exacto. Ah, sí. Locomotion. Loco. Motor. No me confunda. Potencia. Combustible. O fuente de energía, ¿no? Pues sí. Una de Y de combustible. Vos hablás Fuente energético. Lo puedes poner al cortadito. Queda más bonita. A vos no te hace falta porque sos alto, a mí sí me hace falta. ¿Qué cosa? El borrador lo puedes pegar al costado del Está hecho para tal. Magnetismo. ¿Qué más? ¿Qué información tiene la locomotora? ¿Qué otra información? Chofer. Sí. ¿Velocidad? Chofer, apúrese, motor. ¿Velocidad? Va con la Motor ahí. Ah, va con la potencia, sí. Frenos. Velocidad máxima puede ser. Podés no poner motor y poner mecánica, pero. Frenos. No tiene. No andan. Es con pura fe. Estás pidiendo mucho. Dejas de acelerar kilómetros antes y llegas. Eso vamos a poner en el tren. Vamos a cambiar de definición del tren. ¿Qué más? Sistema de freno. Modelo. Tiene Una modelo. pasillita. Freno la pata así. Modelo. Fabricante. Año. Dentro del modelo. pero- Diseño de última. Tipo de vía. Tipo de vía. Pero eso no. Lo quiero ver poniéndote el patagónico en la torchita. La nunca vi la torchita, es producto de juguete. Increíble. Es muy tierno. Y decís, estos ingleses son unos jodidos. Es una solución low cost. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la locomotora? ¿Tipo de enganche? ¿Qué? El silbato, la bocina. Todas estas cosas, de estas cosas, ¿qué puede requerir un objeto? ¿La potencia? Número. ¿Combustible? Sí. Sí, puede ser. Textil. Un textito, ¿cómo arreglarlo? Puede ser, esto puede ser así, vamos a poner acá un triángulo. O sea, podría No, ser. pará, me estás matando como un el triángulo, nivel y el tipo. Es de la punta, dale. ¿Qué? 2 puntos, triángulo, 2 puntos. Ok. ¿Qué es El chofer, porque esto sí es una persona, o sea, es algo que tiene más información. Piénsenlo en por objeto. qué otra información hay dentro de esto. ¿Qué otra información hay acá dentro? Y puede ser combustible. Composición química. Sí, pero Cara. el chofer seguro. El chofer tiene nombre, un apellido. Antigüedad de la empresa. Tipo de enganche, no. Modelo fabricante de año y lo puedes mandar como si fuera Tiene una enfermedad una misma sola cosa también. hereditaria. O sea, si a la parte de transporte esta información es literalmente informativa, uno puede meterse acá adentro. El tipo de enganche. Porque uno tal vez quiera clasificar las locomotoras por familia, o cuáles son sus parientes. Porque uno, en algunos casos va a buscar la locomotora que está fuera de servicio y dice, ven, matanga componentes. Tipo de enganche también, probablemente. Pero fíjense que esto como mucho es A, B, C. Y ese A, B y C no tiene información extra adentro. No necesita información adicional ahí adentro. Lo que sí necesita es una tipificación fuerte. No puede haber
un string que diga Roberto. Tipo de combustible Roberto. ¿Cuántos Robertos? Robertos por kilómetro. Robertos por 100. En el modelo yo sí. Tenés a Roberto y a Julio que te van a hacer Claro. Exactamente. Pero piensen en que cada una de estas cosas, salvo el chofer, es información puntual a lo que estamos intentando modelar. Entonces, no hay más que hacer acá. Vamos al chofer. Dios. Hoy está costando. No, hoy un cortocito. Es que mañana no hay que. Mañana me quedo en casa. En cortocircuito. ¿Qué información tiene el chofer? Experiencia. Experiencia. Edad. ¿Pero qué pondrías en experiencia? Algo relevante a los trenes, porque no te importa. Yo lo que pondría en experiencia es algo relacionado a esto. Vos no podés poner a un chofer manejar una locomotora a la cual nunca estuvo entrenado para manejar. ¿Experiencia? Claro, pero digo, no vas a poner que fue, no sé, barista en Starbucks. Antigüedad en la empresa. Antigüedad. Puedes ponerlo como si fuera el rubro. No, que en la empresa te interesa porque después sale. Antigüedad. Dejamos con un int. Antigüedad, menos 5. Básicamente nosotros, pero sí. ¿Datos personales? ¿Los datos personales importan acá? Yo creo que no. Sí, el nombre sí. ¿Quién habla? Expediente. Tipo, si tuvo una. Si tiene historia de haber chocado un tren. Bueno, ¿el expediente qué contiene? Ah, ¿y qué respondió al costo este de la vía que se separa en dos y matás al nene? Hacer drifting, ocupar las dos vías. Ocupar las dos vías. ¿Qué información en el expediente? Si tuvo algún accidente con los trenes. Fíjense que nosotros tenemos. Y acá le podemos poner. Si descarriló. Qué sé yo. No vamos a poner consciente, que no sea tan malo. Eventos. Asesinatos, asistencias y muertes. KDA. El KDA. Pasajeros perdidos. Quiero que sepa que yo estoy tomando atento por lo pasar Discord, así que bueno explicar después. Promedio de pasajeros perdidos por viaje. ¿A cuánto le agarró poner con el rápido grillo? O sea, el expediente lo podemos considerar como una lista de eventos. No, consideras muertes de trenes. Lista de eventos. O sea, digamos que este editado de eventos es una triángulo, fecha, tipo, Descripción. nota, sí, nota o descripción. Nota barra descripción. Asistencia cuando le cambias el medida o Fíjense que esto es un conjunto de eventos. Y eso es un chofer. Pero de esto no hay mucha más información. ¿Algo más del chofer? El turno. El turno. Mañana, día, noche. Sí, ¿cuánto tiempo lleva al volante, entre comillas? Sí, pero tenemos más que suficiente para jugar. No. Me gustan los trenes. Quiero tener bonita de entre. Bueno, bien. Vagón. Qué recuerdo. ¿Qué información describe un vagón? Tipo. Tamaño. La capacidad. Tipo, tamaño, capacidad, ¿Compraste peso. celular?
Fachero. Escribe, Martín, escribe. Ah, no lo compraste, tipo. Regalo. Están como Regalo vos, de el color está muy No está Eso para no es todos. porque estamos mucho uno por el otro. Lo mismo tamaño de capacidad. Peso. Re. Peso. Ancho, supongo. Dimensiones. Claro, entra el tamaño. ¿Baño? ¿Tiene baño? Y 8 horas. Comodidades. Claro. ¿Y si descarga? ¿Y si es el, Propósito. y si es el coche comedor? Sí, coche comedor. Muy Esas importante. respuestas obtendrán respuestas más adelante. Por ahora el vagón es un vagón. Es más importante el coche comedor. Y pero eso de último lo definí. Podés última no dormirte dormís. sentado. No, no, dormí. Esto de acá es medio tramposo. Vagón. ¿Y a dónde ponemos los vagones? Está dentro del tren. Claro, dentro del tren. Locomotora y vagón están dentro del objeto tren. Y el tren Lo va todo. es locomotora, vagón, Y capaz vía. vagón Tren, array de vagón. es. ¿Qué más? ¿Vía? Dentro de Bueno. locomotora. Origen destino, si queremos. Ah, bueno. Origen destino. ¿Algo más? ¿El tren? Distancia. ¿Entre los dos puntos? Sí, tiempo estimado, distancia. Aunque eso se puede sacar de origen y destino, pero. Tiempo. Las paradas. Paradas. En vagón podría ir pasajeros, ¿no? ¿Sabes quién está en cada asiento? Los tenía re- Sí, pero si Que lo haces re pero complicado, es tipo. Es lo mismo que con lo de antes. Vamos a sacar el tipo, vamos a poner solamente pasajeros. Ah, claro, porque no sabes si hay pasajeros. No, pero seguimos agregando el KDA, no. Pero del tipo si ya pones pasajero ya querés morirte porque de Claro. pasajero tenés una cantidad de derivaciones horribles. Solamente pasajero, como si fuese un urbano. Ok. Modelo, porque puede ser distinto de la locomotora. Igual si contás los pasajeros como carga. No, o sea, no es incorrecto. O sea, esto tiene una determinada capacidad, pero fíjese que no cambia mucho. Tamaño, peso, dimensiones y la capacidad, si es de pasajero o no, no importa. Si eres pasajero te habilita la opción KDA, si es de carga Yo no quiero ver dónde van a implementar esto. ¿Y persona? No, ahí no voy a hacer. Los delirios místicos que van a salir de esas cosas. Qué diversión. Muy interesante. Se ve bien. Esto como O sea, pasarla mal Si la vamos a aprieto, pasar mal. Vos te vas a quedar de risa porque va a haber cada No, cosa. vamos a reír todo. No, y la va a pasar mal cuando tenga que corregir. Sí, bueno. Va a tener que interpretarla. Así como. En realidad eso. Todo vuelve. Bueno, vamos de pasajeros. Vamos de pasajeros, ya está. El tren ya está. No caigas en demencia. Acá lo que podemos hacer con los conjuntos de, hagamos la clásica, corchetes, arreglo de, ¿acá hay algún arreglo de algo? No, acá no, acá sí, el expediente. Fíjense, ¿No sería evento arreglo? ¿qué? ¿No hay Arreglo de arreglo de eventos? Exacto. Porque no hay un arreglo de expediente. Sí, porque es un objeto. Pero no hay arreglo de expediente, es arreglo de eventos. Porque Expediente es un expediente arreglo de hay uno solo. Ah, O sea, acá la cosa son los nombres. Pero no sería Este es tipo un arreglo de eventos, pero el que contiene información es este. Este es el, y acá Una hay una distinción. biblioteca. Esto es como si fuese un arreglo de números enteros llamado. Un diccionario. No tanto. Y Porque te la otra- interesa simplemente la secuencia. No te interesa obtener muy puntualmente algún evento. O sea, te necesitarías uno para distinguirlo como llave para que suene el diccionario. Tendrías que tener el evento, o sea, qué y información adicional. Expediente podría ser numérico. No, pues sí, tenés opciones, pero el expediente es un conjunto de eventos. claro,
Así como vagones, es un conjunto de vagón. Por eso por palabra. Esto no tiene el mismo nombre que esto. En realidad, de hecho, es un conjunto de vagón pasajero. Por eso quería poner los corchetes. Esto tiene que poner así. Son corchetes, pensé que era un corchete. El coso de vagones. Está tipo, ¿qué significa? No me entra. Sé que la sintaxis es cualquier cosa acá. Aguántenme hasta que veamos esto en Java y ustedes se van a tener que macar. Hasta acá tenemos más o menos nuestro sistema trainizador. Ahora idea. El tren, como locomotora y vagones interurbano, más o menos está representado. Tenemos de dónde a dónde, qué paradas, cuánto tiempo lleva, los vagones y la locomotora. ¿Paradas por ejemplo sería un arreglo? ¿Ah? Sí. ¿De qué sé? Puedes agregar Es más, un arreglo que sea de estaciones, ponele. ¿de qué tipo es esto? Una ubicación. Sí. Claro, porque la coordenada puede ponerle ser la ubicación o La la coordenada. velocidad. Puedes andar como coordenada. Y esto vamos a ver como corche, como lista de estación. ¿Podemos unir origen, destino y paradas? Sí. ¿Cómo? Sí, paradas es una Origen, parada. O sea, recorrido. estación, Se o sea, concatena es- como un string. no, empezar con un arreglo. La primera La parada 0 es el inicio, la parada longitud es el destino, con todo lo que hay en el medio. Miren qué bonito. Así. En uno solo. Dale, escribieron el apunte. Sacarle una foto de su No, giro. dejala, o sea, después queda la explicación en esto, ¿no? Esto no es ni más ni menos es una implementación. que las paradas, que un conjunto de paradas. Información de las paradas, de la estación. Ubicación. Servicios, Conexiones. líneas. O sea, ¿a qué líneas responde eso? Porque la estación, una estación, qué sé yo, la estación de Lanús, hay trenes que frenan de Lanús y hay trenes que pasan de largo. De la línea Roca. Fíjense cómo podemos seguir. Y no nos metimos mucho, y tampoco hace falta mucho más para un tren de pasajeros. Así. Yo estaba pensando, vos pones vagón de pasajeros, ponele. Y no puedes crear algo que sea, en vez de tipo pones pasajeros y haces de cuenta que un pasajero es un carbón. Entonces en la capacidad puedes poner mucha capacidad porque un carbón ocupa menos espacio. Para que vean adentro del directo. Lo que él dice habla desde Eso creo que era opcional. un poco de conocimiento más allá. Porque uno puede establecer esto Opcionalmente. como una capacidad medida en algún otro objeto. ¿Cuánto requerimiento tiene cada una de las cosas que se mide acá? Digamos que sería una unidad inteligente. Tienen 25 pasajeros. Y hay una lista en algún lado de pasajeros donde se van insertando pasajero, 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 pasajero. Se supera la capacidad de arreglo de pasajeros, no hay más capacidad. Y lo podés hacer a kilos. Entonces decir, bueno, si tenés un 80 kilos de carbón, cuenta como un pasajero. No, pero pensalo en que esto es de pasajeros y que la capacidad tal vez pueda ser el arreglo de los pasajeros, literalmente los pasajeros. En un tren interurbano no importa quién es cada uno, por lo cual uno puede decir que eso es
Solo capacidad. Solo la capacidad. Por eso se puede representar con un número. Porque aparte, Si esto fuese un tren más grande, ese pasajero podría hacer una lista y cada uno de esos pasajeros va a tener un asiento. Pero como no importa el asiento, no hace falta meternos en esta parte. Es posible. Si el tipo de vagón requiere que le asignemos un asiento a cada pasajero y no admite pasajeros parados, cosa que es muy común en otro tipo de trenes. ¿En estación nos faltaría horario? ¿Por ejemplo? ¿Horario? Ah, no hay apertura. Puede ser. Mi cintura no existe. Quiero que lo sepas. ¿Quién? Velocidad distinto que cero, pasajero llegó a la creo para eso. ¿Se me acordar? Para, porque horario es dependiente de la ubicación. Si es Bariloche no existe. If location, igual. Miren qué bonito todo eso. Hermoso. ¿Saben qué falta? Las operaciones, las acciones. ¿Qué hacemos con las cosas? Por eso el práctico 5, él les va a pedir que eligen uno, porque el análisis se puede ir grabado. Y siempre podemos modelar, o sea, fíjense que esto es el fin de una vía, una estación terminal. Me recuerda al Garry's Mod, a un mapa del Garry's Mod, no sé por qué. Me recuerda mucho al Carlos Duty. Eso es el Rust. Yo tampoco. Es muy caro. No, yo con la compu me explotaba. Intenté y dije, ¿Ok? ¿Vos decís? ¿Vos decís? En las estaciones nos podemos meter y tener los galpones que aceptan determinada cantidad de trenes, que pueden ser como taller o no. La dimensión de la estación, digamos, la cantidad de espacio para los vagones en las estaciones es importante. ¿Cuántos trenes de largo admite para que los pasajeros bajen y suban? Si se sube por izquierda o se sube por derecha. El problema es que nosotros estamos en un lugar donde se use el tren. No es Buenos Aires, donde el tren, si uno vive en el conurba, es la manteca del pan de cada día. Fíjense que acá también, no es para este momento, tal vez sea para ustedes. Estaciones de servicios de descarga de algún tipo de producto, si hay, o sea, no todas las estaciones admiten todo tipo de vagones. Fíjense en el tren que descarriló en Estados Unidos, que es con la nube tóxica. O sea, hay un montón de cosas que uno puede modelar. incluso lo que vos decías de los tanques de agua que hay cada 20 kilómetros, eso no es una estación para que la gente vaya a esperar. Es una estación para un recargador. Cuando vas con la trochita te bajás y esperás porque tarda un montón en cargar. Y la trochita se tiran piedras encima de la vía. Acá, mirá. Por eso. Obstrucciones. Podemos modelar las vías. Podemos modelar las vías, pero por segmentos. Uno dice, pueden modelar la vía entre estaciones, pero también entre puntos importantes, desvíos, por ejemplo. Entre este desvío y este desvío, tal situación. No los vamos a meter ahí. No los voy a hacer que se metan ahí. Porque la mejor forma de representar eso la vamos a ver recién al final de la materia. Estructura de datos. Estructura de datos. Hay una estructura de datos para ese tipo de situaciones, para modelar interconexiones. Y ustedes pueden, por ejemplo, hacer que tengan un algoritmo que busque digamos, que su tren vaya de un punto a otro y les diga qué segmentos tomar. Su Train Maps, su Google Maps. Hay que ser gráfica. Si te quiero ver por consola.
Hay que pelear contra mucho vintage en las trenes. Bien. ¿Puedes desvelar de qué juego era? Rust. Lo que quería ver, quería analizar puntualmente sobre la ruta, que son paradas en ruta. ¿Cuántos hay de cada uno? ¿Cuántas locomotoras tiene un tren? ¿Una o dos? Puede ser. Los urbanos tienen una locomotora en cada punta. Los trenes de carga pesada son 6 locomotoras pechando. No sé. Y ahí, digamos, las locomotoras de carga que se usan mucho en Estados Unidos, locomotoras, los trenes, llevan 2 contenedores largos uno arriba del otro. De pelote largo. Porque también llevan maquinaria, digamos, equipamiento militar. Y llevan de todo, ¿no? En una sola pasada. ¿Cuántos vagones? Indefinido. No, siempre, definidos no, así, por pero la potencia. 0 hasta de 0 en adelante, digamos. Lo vamos a pensar con un concepto que se conoce como cardinalidad, en donde uno puede establecer un rango mínimo hacia adelante. Uno puede establecer un rango máximo porque no podemos poner 150 locomotoras, por más que sea técnicamente posible, no tiene sentido en el dominio del problema. Pero con los vagones uno puede establecer, hay un límite de vagones en función de la cantidad de locomotoras que tenga el tren, o de la potencia total del tren. ¿La ruta? Mínimo 2. Origen y destino. Más ahora que esto es una sola cosa. La ruta tiene 2 componentes. ¿De dónde a dónde? ¿Puede ser el mismo lugar? Sí. Se están acomodando la máquina del tren, también lo quieren cambiar de andén, lo quieren poner en un depósito, van a hacer ese tipo de cosas. ¿Y conductores? Hay varias personas en la cabina. Potencialmente uno por locomotora, pero es, digamos, uno mínimo. Pobrecito, lo dejamos solo trabajar. Este es el análisis que yo hice, pero conversándolo. Pero sí, porque uno puede establecer la ruta como algo, como un objeto que contiene un montón de estaciones y tratarlo como uno. O puede tratar eso como un conjunto de rutas. El conductor es como uno mínimo, tendría que hacer más. ¿Se entiende esa diferencia? Si yo tengo el objeto ruta, es una ruta por tren. Si yo tengo el conjunto de destinos, inicio, fin e intermedios en la ruta, y ahí sí va a ser una lista propiamente dicha. Lo que pasa es que si se modela la ruta como una ruta por tren, ¿qué otra información uno le agregaría a esa ruta para que tenga sentido como una entidad propia? O sea, ¿qué sería la ruta si no es solamente la lista de estaciones? ¿Ah? ¿En qué se diferencia una lista de estaciones, como habíamos analizado recién, y algo que uno puede llamar ruta, que contiene esa lista de estaciones? Pero piensen que si uno crea algo como ruta, uno puede tener, por ejemplo, precreada Bariloche San Antonio Oeste. Y uno le dice al tren, vos vas en esta ruta. Mientras que con una cosa de ese tipo, tienen que ensamblar la ruta una vez por cada tren. Es una forma de verlo. Digamos, si hay información adicional, probablemente valga la pena crear un objeto aparte que contenga ese conjunto. Si no hay información adicional, es una lista.
Es unos corchetitos como el expediente. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Depende enteramente de su punto de vista y el contexto. Porque ustedes pueden no ver esto como una cosa que se tiene que reutilizar. Porque no lo pensaron de esa manera, digamos que no lo vieron, cosa que es muy posible. Es muy, muy importante dejar registrado por qué está eso ahí, por qué lo pensaron de esa manera. La documentación es la documentación importante en esto. Que ya vamos a llegar a eso. Y esto, como les decía, esto de acá establece la cardinalidad. ¿Cuántas veces aparece un objeto dentro de otro? ¿La definiste? Exception. Se establece como mínimo, punto, máximo. Fíjense, los eventos. ¿Cuántos eventos tiene el expediente? 0 en ADN. Que eso en N se usa un asterisco. Me estoy olvidando de que no tiene un nombre, sino una cantidad que va de 0 a cualquiera. Los vagones también de 0 hasta algún límite. Uno puede poner un número arbitrario ahí, bueno, de 0 a 20. O sea, yo me ponía y lo hacía. Pero uno puede con eso decir, y siempre es más grande, que le pusimos más motoras, tiene sus vueltas. Las paradas de unidad de antes. Como habíamos dicho, o sea, de poner a propósito origen y destino, lo podemos poner como de 2 en adelante. También puede ser de 1. Si es uno solo, como que va al lugar. Podemos poner las paradas como que va de 2 hasta algún número. Esto es la cardinalidad. ¿Cuántas veces aparece un objeto dentro de otro? Muchas cosas juntas. ¿Un rey? Buenísimo. ¿Qué cosa que hizo? ¿Qué dijiste? No dijo que rey. Nombre y apellido. Santiago Chabón. Santi Chac. ¿Qué es el primer? ¿De qué me perdí? Sí, volvemos menos 20. Estamos más o menos 5 minutos y hablando. Para darle 10 minutos. Menos cuarto. Volvemos. Martín, una pregunta. Una pregunta del TP3. Casi igual a Uno para cada abuela. Uno para el LS, otro para el de los rengos numéricos y otro para el de las cadenas. Son 3. Ese es uno. Me gustaría. No tiene literalmente nada que ver. Uno teórico, que es otra cosa que se rompió, y programación 1. Toda esa lógica, bueno, era lo mismo, y después los miembros era Java. ¿La mesa? ¿Qué? ¿Sabes por qué? Porque tengo que decidir qué hacer, Decía Parto. La voy construyendo a medida que voy a medida de hecho. Así que... Tengo que repetir el final. Consulta de T3. En el de ordenar archivos, ¿podemos importar el que hicimos en el TP2 para ordenar el arreglo? Agarren todo lo que lleve el práctico 2. Vamos. ¿Cómo? Sí, que no.
Podemos Sí, sacar ya, las cosas todo el de... arreglo numérico está pensado para que reutilicen lo que ya tenían de Ah, tienen. listo. Ah, yo hice eso en el 3. No, sí. Yo estoy agarrando de la parte, práctica para la el parte parcial. del tipo de datos abstractos todavía ni la rocé. Me vas a hacer meter quinta. Y si pasa me tomás la primera mitad. Uno fácil, la tengo que reunir final difícil, ¿verdad? Una facilón así, entre amigos. Hice el 2. Porque además sé que se van a anotar varios en programación 1. Hace una fecha compleja. No, tranquilo. Matemática 2, ponele, y física 1. Pero iba a rendir esos dos. Bueno, escúchame, ¿qué más querés? ¿Qué todo? Sí, pero si rindo matemática 2 y programación 2, que ya me saco las más difíciles encima, listo. Aparte, con esos tres finales yo tengo el 50% de límite. Ok. Me vas a decir que no vale la pena. No, mentira, no, dejalo, yo me rindo ese paso. Si la Tomás también, por Dios, por favor, no se presente, porque lo voy a matar. No, Tomás no se va a presentar. No, sí, no se va a presentar el padre. No me van a sacar los tapones de rugby. Pero por eso nos tomamos unos fácil, cortito. Nos tomamos unos mates, si querés. ¿Es para más mate? Tengo yerba y termo, no tengo mate ni bombilla. No, mate ni bombilla. Pero no digo, no tenía, creo que el coso tenía más. No sé. Martín, para tener no va a entrar lógica. La pregunta es todo lo que charlado. Yo no tuve respuesta de qué me iban a tomar ese. Todavía no dijimos nada. O sea, el momento que sigamos definiendo Además, algo, no tengo para hacer, no tengo. Hasta así. Mate bombilla. La semana que viene vamos a juntar con Iván con eso. Yo no sabía que me iban a tomar. Yo entré al coso y vi 4 preguntas de lógica y fue como. Había estudiado al final, pero bueno. O sea que si yo me anoto así de malo al final, vos lo tenés, vos tenés la Acá hay un lugar vacío. ¿Cómo si que querés hay? por ahí, deseo. No tengo que escribir nada. ¿Cómo es un ¿Me vas café? a preguntar? Creo que escribirme a café con el... O sea, así sentado, echado, y empiezo a hacer preguntas. Vos fijate. No, pues yo tengo preparado. No, la pasás mal, Muy malo. No me dejas progresar. A nosotros las becas progresar. Tengo que decir que eso también quedó grabado, así que me tiene que sentar mañana a borrarlo. Oh my god. Vamos a hacer vamos a hacer a taguear el video. Clic. Después también borro el esto tiene para hacer las marcas. Tengo para marcar lo del recreo y borrarlo en la medición. Voy a traer el doctor remoto. ¿Cuántos años de nuevo? Uy, ¿Eh? ¿18? Ay, yo también. Pero vos este año cumplís 19. Yo ya la cumplí. Es un modelo 2004, holy shit. No, 2005. ¿En serio? Holy shit. Te están un año adelantado. Efectivamente. No sé qué cuento hace todo. ¿Me pasás la coca? Toma, con mi viejazo. No, no la quito. Yo que era la manchita. No. Ese es un título que casi nunca me van a robar. Que Bianca pensaba que era la más chica de todo el curso. Eso si no retrasar alguna materia.
de este curso, de la camada 2022, vamos a especificar. Bueno. Sí. Qué pequeño. Claro, yo quedo en la etapa, digo, yo no estoy en mi segundo año con 18 años. Y ahí que saquen los cálculos. Yo estaba en el ingreso con 16. Martín, cuenta no da exception. Sí, bueno, ya estoy a esta altura de la semana corta, pero tan áspero. Tan lindo momento. Está lloviendo. Todavía te queda corregir todo lo que has quedado. ¿Ya corregiste alguna? Tengo fin de semana largo. ¿Y ahora el TP3? El TP3 se corrige solo. Lo único que me interesa es que esté completo. Porque la idea del práctico 4. Sí, el práctico 3, tienes razón. El práctico 4, la idea es tener algo con qué conversar ahora. Se corrige solo. El práctico 3, eso es un poco complicado. ¿19? No, que está malito. No. ¿El 5 va a ser similar? ¿De qué están hablando? ¿El 5 es similar? ¿Es tuya? No, es de Ivo. Es agarrar algo como Pero estoy hablando del práctico. alquiler de autos y desarrollar los objetos y las cosas que hay adentro. Pero no sé si tiene contraseña. No está Ivo. Quiero parar. ¿Qué tan riguroso depende de nosotros? O sea, piensen en cómo analizamos el tren. Piensen en que hay un momento donde decís, ¿esto es un número o nos podemos seguir metiendo? Claro, ese es el término, es el punto de corte más fácil. O es un valor con un valor atómico, un valor base, o es un valor compuesto. Si es un valor compuesto, es otro objeto. ¿Querés jugar a ¿Qué es eso? O sea, la compu de...? ¿Qué es eso? No. ¿Por qué lo tenés? ¿Y hasta dónde? Porque tengo contacto. Nice. Che, ¿desapareció Valen? La idea es que sí. Tengo que ver cuánto, o sea, me reservé la mitad del cuatrimestre para tal tipo de datos, que es un tema bastante importante, pero puede ser que tire un poquito lo de objetos porque también es importante. La cuenta creada para... Ahora me di cuenta lo fácil que era que se puede hacer un advance one. La cuenta creada para los hacks, ¿sí? Que te la pueden marear. No sé qué tan verdad es eso. Tiene un sticker de eso. Siempre tengo la necesidad de... ¿De qué? No lo borres. ¿La carita? La carita. Yo hice, no te voy a mentir. Acabo de Ayer hice poner. un sticker tuyo. ¿Sí? Yo hice el de Raptor. Agustino me pidió, me dice, tenía un sticker del Martín haciendo así como estás haciendo ahora. Pero no tengo. Igual se la dejo tan fácil. Sí. Tan fácil. Igual ahora es más difícil porque no están ahí esperando a que hagan una cara. Mal. O quién sabe. Ay, Cristina. Química clase. Clase número 4. Uy. ¿Quién fue ese? Ay, que lo ordene. No. Me da todo. No. Dale, modo. No, modo de